Hola, ¿cómo están todos? Muy buen día, tengan todos ustedes y un muy feliz inicio de semestre agosto-diciembre de 2025. El día de hoy, en esta nueva temporada de Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo, pues tenemos el honor y el privilegio de tener un invitado muy especial para nosotros aquí en el Departamento de Anatomía Humana, que es el doctor en ciencias Rodrigo Elizondo Omaña. Y pues él nos va a estar compartiendo un poco más, profundizando más, doctor, sobre el tema de cómo estudiar anatomía sin perecer en el intento, ¿no? Sin enredarnos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Le agradecemos siempre la oportunidad de que nos comparta, sobre todo por la experiencia docente que tiene, ¿no? Ya de muchos años. Primero, muchas gracias por el espacio y por poder compartir alguna reflexión sobre este tema que definitivamente es a veces cuando estamos al inicio del semestre nos abruma. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tan difícil es? Y yo creo que sí es importante de pronto, pues, tener una vista general de cómo poder aprender y sacarle el máximo provecho a esta unidad de aprendizaje de anatomía humana, en el caso de estudiantes de medicina o de otras áreas de la salud también, de organización deportiva, de ingenieros biomédicos, los químicos clínicos. Sí, yo creo que sí es importante tener una vista general y bueno, pues estamos aquí con la mejor disposición siempre de poder orientar un poco desde el inicio. Exactamente. Exactamente. Bueno, y nada más para recordarles a todos que nos siguen en nuestras redes sociales, en Instagram, en las páginas del Departamento de Anatomía y en YouTube y en Spotify. Muy bien. Entonces, yo creo que la primera pregunta que le haríamos, doctor, es, eh, ¿qué opina, o sea, cuál es su opinión o qué opina de que muchos estudiantes le temen o esta materia que digamos, le temen a llevarla, ¿no? Que dicen es una materia difícil, es una materia que a lo mejor ¿Qué impone? que impone, ¿no? Ujú. Exactamente, que impone mucho temor y respeto. Pues bueno, siempre históricamente anatomía tiene ese bagaje, vamos a decirlo así, donde suele pensarse que la anatomía es un tema muy complicado, tal vez por los aspectos históricos de que lo asocian claramente a memorizar y memorizar y memorizar, porque definitivamente sí hay muchas nuevas palabras que tenemos que incorporar, pero tenemos que ver también la importancia de entender y comprender para poder luego ponerle un nombre a las estructuras. Entonces, y yo creo que lo que más abruma es que pues, mucha terminología en aparentemente poco tiempo, pero y que lo que más es que, me lo tengo que memorizar, memorizar, y creo que antes de solo pensar en eso, también tenemos que ver que es importante comprender. Ujú. Que creo que, y ahí toca un punto muy importante porque muchos de esto que, como menciona el doctor Rodrigo y usted también, que esta parte de memorizar, muchos alumnos lo ven como tengo que memorizar mucho, pero ¿qué pasa con el alumno que dice yo no soy bueno para memorizar? ¿Qué pasa con ese alumno? Pues, de entrada, yo creo que muchos hubiéramos estado en esa situación, donde incluso, o sea, uno de pronto, yo mismo, después de casi 22 años de experiencia, hay todavía temas que antes de ir al aula, pues, hay que repasarlos, ¿verdad? Porque se olvidan algunas nombres o estructuras o a veces es fácil confundir, pero esto es llevarlo primero con calma, es decir, hay que poder primero entender, por eso es importante que siempre que estudiemos o leamos el tema, primero es asegurarnos claramente que lo estamos entendiendo y comprendiendo. Y luego ya le vamos poniendo nombres y etiquetas a las estructuras y a cada una de las partes, ¿no? Pero no hay que agobiarse por decir, me lo tengo que aprender de machete, del primer punto y coma hasta el último. Yo creo que lo primero es entenderlo y comprenderlo. Que mucho era así anteriormente, así era como se aprendía anatomía en unos tiempos anteriores, ¿verdad? Sí, de hecho, era por eso, si lo analizamos incluso todavía, yo creo que en un contexto nacional y así en otros sitios donde de pronto he tenido la oportunidad de estar eh, abordando temas de anatomía, yo creo que el miedo que todo mundo tiene o tenemos en algún momento, tuvimos en algún momento fue el gran número de términos que pronto dices, me los tengo que memorizar. Y yo creo que esa es la parte que viene
después de entenderlo y comprenderlo, ¿no? O sea, por eso es importante primero leerlo una primera vez, donde te aseguras de que lo comprendes, ¿no? Y luego ya vemos la otra parte, pero es importante entender. Claro, porque digo, ahí me gustaría hacerle un seguimiento, o sea, nos habla un poco de la historia y ha cambiado, o sea, ¿usted considera, doctor, que por ejemplo la anatomía cuando era un poco más descriptiva, ¿no? En los textos y tratados previos, o sea, ¿qué dificultades tiene versus la anatomía más clínica que predomina, por ejemplo, el día de hoy? O sea, ¿es mayor reto por tener que memorizar y aplicar? O... Pues mira, ahí hay una cosa bien interesante. La anatomía descriptiva clásica, donde se mencionan detalles muy finos de cada estructura, de cada hueso, de cada músculo, en ocasiones se volvía un poco árido el estudiarlo tan directamente y puramente, ¿no? Porque, pues, ¿de qué servía, por ejemplo, a veces entender o memorizar que, por decir algo, el agujero nutricio de la diáfisis de la tibia se encontraba en la cara posterior relacionada a la línea oblicua del sóleo, etcétera? O sea, y tú decías, ¿de qué me sirve saber ese detalle tan fino? Cuando de pronto vemos en la parte clínica que obviamente ocurren lesiones en la tibia, fracturas y tal, y que de pronto dices, oye, ¿y en qué momento me fue útil esta información? Entonces, yo creo que en aquel entonces, con la anatomía exhaustiva, descriptiva, minuciosa, aprendíamos memorísticamente detalles que tal vez no tenían un impacto clínico. Ahora, con este enfoque, digamos que ya tiene pues, sus años también en esto, con la clínica, la intención es que lo que aprendes de anatomía tenga un impacto y una utilidad en la clínica. Ahora, vamos a pensar en el otro escenario. Ya eres un clínico y te topas con un problema quirúrgico, clínico, etcétera, y no te acuerdas del concepto anatómico. Y dices, bueno, siempre va a ser fácil regresar. Es decir, volver a buscar la información ya detallada en el momento en el que se va ocupando o haciendo una planeación de lo que se va a hacer, etcétera. Pero sí es importante, yo creo que el enfoque clínico nos permite entender para qué me va a ser útil la anatomía. Y no nos equivocamos, finalmente, anatomía como el estudio de la estructura del cuerpo es una de las bases fundamentales de la medicina para poder luego aplicar otras ciencias, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno, y eso que lo retoma, pues es lo que hemos estado también trabajando, de que el residente, el posgrado, el que está ya en un área de aplicación, tenga pues, este recordatorio de la anatomía, pero ya enfocado a su área. Por ejemplo, hablando de esto y un poquito más hablando de lo de pregrado, ¿cuáles son los recursos que se recomendarían para los alumnos? Tanto ya ahorita que tenemos un montón de cosas, libros, apps, hay contenido audiovisual en YouTube de eso disponible. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se recomendarían, por ejemplo? Sí. Yo siempre recomiendo, la primera cosa y más importante es que tengas un atlas. Un atlas anatómico, cualquiera que sea, típicamente hay atlas muy buenos y muy representativos. Digo, comercialmente hablando, seguro se les viene a la mente alguno, por ejemplo, y voy a meter ahí gol sin querer, pero bueno, el Netter, por ejemplo, que es un atlas que es muy accesible y que tiene imágenes de y un clásico además en la medicina y que tiene imágenes que claramente representan los conceptos. Entonces, tener un atlas siempre es el mejor aliado en anatomía, siempre. Un atlas. Entiéndase un libro. Ahora, hay atlas digitales, adelante. La situación siempre es como te vas sintiendo un poco más cómodo, pero un atlas es fundamental. Ahora, le puedes agregar un chorro de cosas. Aquí, afortunadamente, en el Departamento de Anatomía, en Autónoma Nuevo León, tenemos muchos recursos que están disponibles. Por ejemplo, puedes solicitar el acceso en determinado momento a huesos. Tenemos la prosección, que también es un recurso invaluable. Tenemos también, puedes, si tienes la posibilidad de consultar algunas cuestiones digitales, nosotros, por ejemplo, ahora en AnatoBoard
Estamos claramente trabajando con proyectos de realidad aumentada que próximamente van a estar disponibles. Ya incorporamos la inteligencia artificial como una herramienta que también te puede ayudar a tener una respuesta rápida cuando estás estudiando. Es decir, hay muchas herramientas. Desde mi punto de vista, el elemento indispensable, así, es un atlas. Ya de ahí, agrégale lo que puedas tener accesible o disponible, pero un atlas. Claro. Y por ejemplo, doctor, vamos a decir, yo ya tengo, vamos a decir, mi libro de texto y tengo mi atlas, ¿no? De preferencia y estos recursos. O sea, ¿cómo debemos o cuál es la metodología en la que, digamos, es más recomendable aplicarlos? O sea, el orden o cómo deberíamos, tradicionalmente, qué es lo que más útil es. Pues mira, siempre recomiendo a mis alumnos y a todos los que me han preguntado alguna vez es, eh, en tu libro de texto, dar una lectura que te permita entenderlo, ¿no? O sea, la primera vez que lo lees es una lectura que puede ser relativamente ágil, pero que te permita ir entendiendo los conceptos. Luego, siempre recomiendo después una segunda lectura donde ese mismo texto lo estás analizando acompañado de tu atlas, de tal manera que lees el texto y lo identificas en el atlas. No debes de ser ahí sí una segunda lectura un poco más minuciosa de esas palabras, esos conceptos nuevos, esos términos nuevos, poderlos ubicar en el atlas. Y en el atlas, ojo, porque ahí también hay una imagen que usualmente siempre representa muy típicamente, pero no es la única. A veces el buscar otras imágenes en otra perspectiva o con otros agregados musculares, arteriales, hueso, etcétera, o sea, dependiendo de lo que estés, te permite tener una perspectiva diferente, ¿no? O sea, y ir integrando poco a poco la representación. Eso cuando estás estudiando. Y siempre, al final, creo que poder ver una imagen, entenderla, y poder agregar con tus palabras una descripción, eso cierra la pinza prácticamente. Ya con eso prácticamente tienes ganado el pase ya de la materia, o sea, no se te va a dificultar. Por ejemplo, también con esto, con la parte, mencionó, tocó un punto que fue la parte de la disección y la proyección. Pues, ahorita con todo, con todo lo que viene de inteligencia artificial, 3D, Atlas en 3D, ¿qué tan importante o qué papel juega el ir al laboratorio a ver una pieza tanto de disección como de proyección en el mundo actual, considerando que ha sido siempre una pieza fundamental en la enseñanza de la anatomía? Sí, mira, a mí me gustaría ver cuando estamos frente a una prosección, vamos a decir, el cuerpo, hay dos cosas que no debemos de perder de vista. Una es una parte más bien fundamental en el ejercicio de la medicina futura que tiene que ver con valores y situación de lo que representa el cuerpo humano y las personas que en vida fueron quienes nos han permitido aprender. O sea, ese es un aspecto fundamental que está inmerso en la medicina, que tiene que ver con respeto, que tiene que ver con empatía, con gratitud, y eso es un aspecto. Y el otro aspecto también bien importante es que nunca va a ser lo mismo. Por ejemplo, estudiar el corazón en el libro, darle la primera lectura así, luego detallada, y luego verlo en el atlas y recordarlo, que ir y tener el privilegio y la posibilidad de estudiar directamente el corazón in situ, el corazón fuera de un cuerpo y luego en algunos cortes, que te permita tener una representación mejor de la realidad y de lo que verdaderamente es. O sea, entonces realmente creo que la prosección es un aspecto insustituible en términos, aunque tengamos atlas y que giran y que lo quito y le pongo y tal, yo creo que el verlo de manera real tiene el impacto desde el punto de vista de la parte ética, de la parte moral, de la parte de los valores, del ejercicio de la medicina, y por otro lado, el aspecto de conocimiento
que debemos de poner al tener la posibilidad de verlo y palparlo directamente, ¿no? O sea, creo que esas son dos cosas bien importantes. Por eso es que la disección con nosotros lleva más de 2000 años y no se ha sustituido, no se ha sustituido. Y no se va a sustituir, o sea, eso está clarísimo, porque tiene un impacto trascendental en la medicina, en la formación del médico. Y esto lo hemos visto, digo, a lo largo de la historia, porque ha habido varios momentos en la historia en la cual se quiso quitar y como quiera, ahí estaba presente la disección. Claro. Y digo, queda sumamente claro, creo, esta importancia que tienen las prácticas, digamos, en el cuerpo humano y que es algo irreemplazable. Y entonces ahí, por ejemplo, se agrega dentro de todo otro factor de dificultad que a veces hay, que es el examen práctico, ¿no? O sea, la educación médica siempre ha tenido este componente teórico y el componente práctico. Entonces ahí es donde yo también a veces les comento a los estudiantes, les digo, es que no es solo memorizar, porque cuando estés enfrente en el examen práctico, o sea, te puedes haber memorizado el texto, pero si no lo identificas, o sea, el texto no te va a servir tanto, o sea, realmente no es lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué consejos podría darnos, doctor, para alguien para prepararse para un examen, por ejemplo, práctico, ¿no? O sea, de identificación. Pues mira, para empezar el examen práctico siempre supone algo de temor, ¿no? De pronto, ¿no? O sea, porque dices, híjole, es que lo vi, vine a la práctica de la prosección, lo vi todo muy bien, me lo explicaron, entendí, lo identifiqué, lo vi, y luego es la cosa que tienes el examen, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es que esto hay que ir aprendiéndolo paso a paso y no una noche antes tratando de buscar fotos y dónde hay material y dónde no hay. Claro que afortunadamente también tenemos en Anatoboard pues el material fotográfico eh, para que puedas repasarlo, pero esto es ir paso a paso. O sea, créeme que si lo identificas en un atlas, lo identificas en el cuerpo durante las secciones de prosección que se tienen y lo repasas en Anatoboard, yo creo que no vas a tener gran problema en el examen práctico. Nada más no hay que hacer esto como dicen Una noche antes. una noche antes, ¿no? Sí. O sea, esto Sí, sí, sí. hay Sí, porque nos que... toca, o sea, y esto ya tenemos un poco tiempo ahí, como profesores y podemos ver cómo de repente hay algunos despistados que dicen, ah, caray, tengo examen, y se ponen ese rato a repasar y realmente así no funciona esto de aprender. No, no, tiene que haber esta constancia, ¿no? Y algo que a veces dificulta, yo creo también es, y es algo que les digo, es que sí tienen que poner mucha atención en la prosección. Digo, porque, o sea, un ejemplo tan simple, ¿no? A veces dices, tú ves en el libro y dices, mira este nervio bien bonito, así amarillo, ¿no? Así, pero luego lo ves en el cuerpo y dices, ah, no es amarillo. No es amarillo, ¿no? Porque Entonces, la vena no es azul, la como que arteria sí, no es roja. las venas no son azules, así, y las arterias rojas, ¿no? Entonces, esto de poner atención también en cuanto a las sesiones y sobre todo el no quedarse con dudas, ¿no? Y yo creo que también tiene como un componente, digamos, como de formativo en cuanto al médico, porque te das a entender que lo que lees en el libro es una cosa y lo que Claro. aplicas en la realidad ya es otra cosa. O sea, el escenario ya real en el que tú tienes que enfrentarte, y eso les va a pasar como a los que vayan a estar haciendo especialidades o siguiendo su vida como médicos de atención al paciente, que una cosa es lo del libro y otra cosa es la vida real y hay que adaptarse a la situación. Totalmente de acuerdo. Y definitivamente no es lo mismo estudiar tranquilo en un libro y un atlas que verlo en el cuerpo, que posteriormente realizar un procedimiento en un paciente vivo que tiene estrés, que tiene esto, o sea que es diferente, pero es parte de ese proceso de formación, de transformación para convertirse en médico. Entonces, este es un paso súper importante. Y, por ejemplo, doctor, yo ahí le quería hacer una pregunta, porque yo algo que les recalco mucho es importante desarrollar el razonamiento clínico. O sea, ¿cómo podemos como docentes tratar de estimular el razonamiento clínico? O sea, el aprendizaje, el que el alumno que está entrando a la carrera en una materia básica, pues pueda, digamos, desarrollar este Y que a veces sentido. es que a veces es difícil porque si no has visto pacientes, Exacto. ese sentimiento clínico no lo tienes. De hecho, ese es un tema bien interesante porque pues desde hace ya 20 años el razonamiento clínico empezó a utilizarse, digamos, desde los años básicos. Antes se pensaba que no, que el razonamiento clínico era una cosa que se daba hasta que veías al paciente. Pero la realidad es que poco a poco se ha ido viendo cómo hay habilidades fundamentales básicas que permiten desarrollar el razonamiento clínico
y que desde las materias como nosotros en anatomía podemos hacer que el alumno reflexione. Por ejemplo, vamos a pensar en una cosa simple, una maniobra de exploración física en el paciente, ¿no? Esa maniobra de exploración física, para poder detectar si es positiva, negativa, o está presente o ausente el signo síntoma, pues al realizarla estás conjuntando estructuras anatómicas con su función o no función. Y entonces, definitivamente, el conocer las estructuras que se encuentran relacionadas o implicadas en tal o cual maniobra nos van a permitir pensar anatómicamente dónde puede estar el daño, vamos a decirlo, que tiene el paciente, o la molestia, o el signo, el síntoma que tiene el paciente. Entonces, sí es bien importante tratar de hacer esa reflexión. Por eso el curso en general está orientado de manera regional y, y clínicamente, ¿no? Sí, incluso digamos que tanto así que son incluso dos materias, pero incluso anatomía, que es una es introducción y otra es anatomía, que dentro de anatomía se enseña con ese pensamiento clínico. Ujú. Y bueno, y hablando un poquito de eso ya para el alumno, ¿algún consejo que podía darle a ellos, no solamente tanto ya para los exámenes, sino para empezar a estudiar la anatomía, aplicarla y empezar a tener este pensamiento clínico de la anatomía? Sí, lo primero es nunca desanimarse, porque esto, si de verdad, uno cuando está estudiando esto dices, híjole, o sea, ya lo leí y no, y cómo le hago. O sea, la primera cosa es ser, digamos, no desanimarse y ser constante, ¿no? O sea, es decir, sentarse con una idea, leer el libro, poner el atlas, compararlo, ver los videos en la plataforma, estar yendo a tus clases de prosección, es decir, ser constante. Esa es una parte clave. La anatomía, con todos los términos que tiene, si te lo quieres aprender una noche antes del examen, bye. Ah, y O en sea, general en la medicina, o sea, cualquier cosa no se Cualquier aprende área. una noche antes, tienes que dedicar. exacto. De hecho, la recomendación siempre va a ser, tú estudias todos los días estudias, y cuando vas a preparar tu examen, que en nuestro caso suele ser los sábados, digo, a veces varía, pero rutinariamente, tú dices, ¿cuándo empiezo a estudiar además de lo que vengo estudiando todos los días? ¿Cuándo debo de empezar a estudiar? Una semana antes. O sea, si tu examen es el sábado, pues empieza el domingo antes a estudiar, ya con el propósito del examen. Ya como reforzando, ya no es la primera vez que lo vas a leer. Ya esto ya lo leíste, ya lo estudiaste para ir a tu clase, ya estuviste ahí. Ahora estás retomándolo una semana antes, ya con un enfoque. Ahora, está claro que en el razonamiento clínico, esto nos va a permitir entender la aplicación. No, los exámenes están hechos pensando en evaluar esto, ¿no? De la manera que pues, te vas a topar con viñetas clínicas, te vas a topar con algunas preguntas directas, pero de cosas que como profesores creemos que son importantes para el alumno. Entonces, la primera cosa es la constancia, no desanimarse. Y así. Y a veces ahí de repente uno anda bien cansado y ya quieres tirar la toalla. Sí, sí, va a pasar. ¿Cuántas veces no? Es más, yo mismo, o sea, y ustedes seguramente se acordarán de, no solo de anatomía, cuando decías tú, híjole, ya estás bien cansado y ya y todo, pero pues hay que llegar a la meta, pues llegamos. O en el hospital. Estás ahí ya que la guardia y que pasó y que y luego tienes examen. Es decir, muchas veces te vas a sentir cansado. Muchas veces puedes estar hasta un poco de pronto así medio desanimado, así que, ay, ay, pero la constancia y el esfuerzo son clave para lograr este asunto y hay que darle.
Yo con mis alumnos, uno de los consejos que yo les doy, al menos por mi parte, es que estudien no solamente para el examen, sino para sus pacientes, porque esto es lo que algún día le van a aplicar a un paciente y les va a cambiar la vida en algún momento y incluso salvar en una situación bien complicada ya en el hospital. Y es complicado porque, digo, van entrando, van saliendo muchos de preparatoria y ahorita es apenas como que su primer vistazo con la medicina y darse cuenta que necesitan estudiar, porque muchos vienen con esta mentalidad de que un día sí, un día no estudio, pero esto es mucho de la constancia y el estudio. Sí, no, y no solo también decirle, o sea, que consideren que esto, por ejemplo, sus prácticas en cuerpos, es como si fuera un paciente, o sea, es como el primer paciente que van a tener, ¿no? Entonces, es importante que también ese respeto y esa gratitud se den ahí, ¿no? Demostrándola estudiando. Sí, claro. Claro, de hecho, siempre yo recuerdo mucho el testimonio de una donadora de cuerpo que en vida y todavía siempre dijo, es que yo me quiero donar mi cuerpo a la ciencia para que se formen los mejores médicos y que puedan resolverle problemas a las personas. Y parte de todo esto creo que tiene que ver con esto, o sea, ese compromiso de poder asumir uno la responsabilidad que implica, porque finalmente, como todas las profesiones, pero la medicina tiene una responsabilidad directamente en el bienestar de otra persona. Entonces, desde ahí yo creo que el compromiso es, me tengo que esforzar y tengo que ser constante. Y a veces uno se medio desanima, pero hay que echarle para adelante. Decía mi maestra de inglés cuando estaba yo en la secundaria, decía, tú no pites hasta que choques. Pues es lo que yo hacía. Dice, no, pues hay que darle. Hasta donde topa. Ya topó y ahora sí vemos qué pasó, ¿no? Pero en eso hay que darle. O sea, yo creo que es bien importante eso y disfrutarlo, porque la anatomía como ciencia es dura a veces, si la queremos poner muy así, pero también es cierto que nos va a permitir entender y aplicada a nuestros pacientes, vamos a ver cómo nos va a ayudar. Sí, realmente creo que ahí está el tema. Sí, no, definitivamente y es un bloque, ¿no? de toda una carrera y al final yo creo, doctor, digo, se nos acaba el tiempo y no me quiero ir sin agradecerle pues su tiempo y sobre todo que hoy nos vamos nosotros y nuestros escuchas con varios tips, varios consejos, varias reflexiones sobre que anatomía es más allá de ser una unidad de aprendizaje más, ¿no? Así en el Cardex, es también la base de lo que viene. O sea, este es el principio, ¿no? De muchas cosas. Bien. Y agradecer también, pues digo, por permitirnos también ver también que no nada más estamos solamente centrados a que solo hay que aprender de machetear, sino de esta abertura también de pensar. Todo, de pensar y de que hay herramientas ahí y que los alumnos tienen la posibilidad de adquirirla, ya sea aquí con nosotros en el departamento o virtuales o los que existen actualmente, pero de que hay herramientas y ya ahorita también le quedan en el lado del alumno bueno, ¿qué voy a hacer para empezar a aprender la anatomía? No, pues yo también les agradezco la oportunidad y a la audiencia también por escucharnos. Y pues bueno, estamos aquí en el Departamento de Anatomía Humana pues a la orden. Por si algo se ofrece, siempre estamos aquí con gusto de participar y atenderlos. Sí, y vamos a recordarlo otra vez, que nos sigan en las redes sociales, en el Instagram de Anatomía 1L, y en YouTube, Spotify. En YouTube y Spotify. Ahí pueden encontrar la temporada 1, temporada 2 y ahora la temporada 3 de nuestro contenido. Se vienen cositas muy importantes. Y pues bueno, muchísimas gracias por todo su tiempo. Yo fui el doctor Rodrigo Terán. Yo fui el doctor Adrián Verdines. Y el doctor Rodrigo Elizondo Maya. Listo.